Te damos gracias, amado Salvador, en este nuevo día por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí reunidos de manera virtual para leer tu palabra, Señor. Gracias por esta semana que estamos empezando, por la vida que nos das hoy, Señor, por el aliento que nos conservas tú, Padre bendito. Rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y que podamos entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay de los que llevan una vida fácil en Sión. Hay de los que viven confiados en Samaria, los jefes de la nación más importante, a quienes recurren los israelitas. Vayan a Calné y vean. De allí pasen a Amat la Grande y bajen a Gad de los filisteos. ¿Son acaso ustedes mejores que esos países? ¿El país de ustedes mejor que el de ellos? Ustedes no quieren pensar en el día malo, pero están atrayendo el imperio de la violencia. Recostados en lujosos divanes de marfil, se tienden a sus anchas en sus fiestas, banquetean con corderitos y gordos becerros, tocan la flauta sin ton ni son, imitan a David inventando instrumentos musicales, beben vino en grandes copas, usan los más finos perfumes y nada les importa la ruina del país. Ustedes serán los primeros en ir al desierto. Se acabará el alboroto de sus banquetes. El Señor ha jurado por sí mismo, el Señor Dios Todopoderoso lo afirma. Odio el orgullo del pueblo de Jacob, aborrezco sus palacios. Entregaré la ciudad al enemigo junto con todo lo que hay en ella. Entonces, si quedan 10 hombres en una casa, los 10 morirán. Tan grande será el horror que cuando alguien levante el cadáver de un pariente para sacarlo de la casa, le dirá a otro pariente que anda dentro, ¿hay alguien más contigo? No, responderá el otro. Y dirá el primero, cállate, no sea que pronuncies el nombre del Señor, porque el Señor va a ordenar su castigo sobre las casas grandes y sobre las casas pequeñas. Todos, todas quedarán completamente en ruinas. ¿Pueden los caballos trepar por las peñas? ¿Acaso se puede arar en el mar? Pues ustedes han convertido la justicia en veneno y el fruto de la justicia en amargura. Ustedes se alegran falsamente y dicen, con nuestra propia fuerza hemos adquirido poder. Pues fíjense bien, israelitas, el Señor, el Dios Todopoderoso afirma, yo levantaré contra ustedes una nación que los oprima por completo, desde el extremo norte hasta el extremo sur. Digan, hermanos. Pues, esto me mostró el Señor cuando apenas comenzaba a brotar la siembra tardía, la que se hace después de la cosecha del rey. Vi al Señor creando langostas. Y cuando las langostas ya estaban comiéndose hasta la última hierba, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo vas a, cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, eso no va a suceder. Esto me mostró el Señor. Debí enviar como castigo un fuego abrasador que secó por completo el gran mar profundo y que estaba acabando también con los campos. Yo dije, detente, Señor, por favor. ¿Cómo va a resistir tu pueblo Jacob si es tan pequeño? Entonces el Señor desistió de su propósito y dijo, tampoco esto va a suceder. El Señor me mostró también esto. Estaba él junto a un muro y tenía en la mano una plomada de albañil y me preguntó, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil, respondí. Entonces me dijo, pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es de recta la conducta de mi pueblo Israel. No le voy a perdonar ni
Una vez más, los santuarios de Isaac serán construidos y los templos de Israel quedarán en ruinas. Alzaré la espada contra la familia de Jeroboam. Amasías, sacerdote de Betel, mandó a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós anda entre la gente de Israel conspirando contra su majestad. El país ya no puede soportar que siga hablando, porque anda por ahí diciendo: Jeroboam morirá a filo de espada y todo el pueblo de Israel será llevado al desierto. Luego Amasías le ordenó a Amós: Largo de aquí, profeta. Si quieres ganarte la vida profetizando, vete a Judá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y templo principal del reino. Pero Amós le contestó: Yo no soy profeta, ni pretendo serlo. Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo higos silvestres, pero el Señor me quitó de andar cuidando ovejas y me dijo: Ve y habla en mi nombre a mi pueblo Israel. Por lo tanto, oye la palabra del Señor. Esto es lo que tú dices: No hables nada en nombre de Dios contra Israel, ni digas nada contra los descendientes de Isaac. Pero esto es lo que dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en plena ciudad, y tus hijos e hijas morirán a filo de espada. Tus tierras serán repartidas en sorteo, tú mismo morirás en tierra de paganos, y los israelitas serán llevados cautivos lejos de su tierra. Esto me mostró Dios el Señor. Había una cesta de fruta madura y él me preguntó: ¿Qué ves, Amós? Una cesta de fruta madura, respondí, y me dijo el Señor: Ya Israel está maduro, no le voy a perdonar ni una vez más. Ese día los cantos del palacio se volverán lamentos. Mucha gente morirá y en silencio serán arrojados fuera sus cadáveres. El Señor lo afirma. Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes y arruinan a los pobres del país, ustedes que dicen: ¿Cuánto pasará la fiesta de de la luna nueva para que podamos vender el trigo? ¿Cuándo pasará el sábado para que vendamos el grano a precios altos y usando medidas con trampa y pesas falsas? Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos vendan como esclavos para pagar sus deudas, aunque solo deban un par de sandalias. Venderemos hasta el desecho del trigo. El Señor ha jurado por la gloria de Jacob: Nunca olvidaré lo que han hecho. Y no habrá de temblar la tierra por todo esto. No habrá de llorar todos los habitantes. La tierra subirá y bajará como suben y bajan las aguas del Nilo. Ese día, afirma el Señor, haré que se oculte el sol al mediodía, y el pleno día cubriré de oscuridad la tierra. Cambiaré la fiesta en llanto por los muertos y los cantos en lamentos fúnebres. Haré que ustedes se vistan de luto y que se rapen la cabeza en señal de dolor. Llorarán como el que ha perdido a su único hijo, y todo acabará en amargura. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. La gente andará errante, buscando la palabra del Señor. Irán de un mar al otro mar y desde el norte y hasta el oriente, pero no podrán encontrarla. Hermosas muchachas y valientes muchachos se desmayarán de sed ese día. Los que juran por los ídolos de Samaria, los que dicen: por vida de su Dios, por vida de tu Dios, Dan, por vida de los dioses de Beersheba,
caerán para no levantarse más. Blanche, ¿quiere leer? Vi al Señor que estaba junto al altar y me decía, golpea los capiteles hasta que tiemblen los umbrales y caigan hechos pedazos sobre la gente. A quienes queden vivos los mataré a filo de espada. Que traten de huir, ni uno solo se salvará. Aunque se escondan en las profundidades de la tierra, de allí los sacaré. Aunque suban las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Si se esconden en la cumbre del monte Carmelo, aún allá los iré a buscar. Si se esconden de mí en el fondo del mar, mandaré al monstruo marino que vaya y los destroce. Y si van al destierro, llevados por sus enemigos, mandaré a la espada que vaya y los mate. Para mal y no para bien, los tendré siempre a la vista. El Señor, el Dios Todopoderoso, toca la tierra, y la tierra se derrite y lloran todos sus habitantes. La tierra sube y baja como suben y bajan las aguas del Nilo. El Señor ha puesto su habitación en el cielo y la bóveda celeste sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. El Señor es su nombre. Esto afirma el Señor. Israelitas, para mí no hay diferencia entre ustedes y los etíopes. Así como los traje a ustedes de Egipto, así traje también de Creta a los filisteos y de Kir a los arameos. El Señor mira este reino pecador y dice, lo voy a borrar de la tierra, pero no destruiré por completo la casa de Jacob. Yo, el Señor, lo afirmo. Voy a ordenar que la casa de Israel sea zarandeada, se zarandea el trigo en una criba, sin que un solo grano caiga a tierra. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a filo de espada. Todos los que dicen, nada de esto nos pasará, el mal no va a alcanzarnos. El día viene en que levantaré la caída choza de David, taparé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reconstruiré hasta que la reconstruiré tal como fue en los tiempos pasados, para que lo que quede de Edom y de toda nación que me ha pertenecido vuelva a ser posesión de Israel. El Señor ha dado su palabra y la cumplirá. Vienen días en que todavía se estará cosechando el trigo, cuando ya será tiempo de arar el campo, y en que aún no se habrá acabado de pisar las uvas, cuando ya será tiempo de sembrar el trigo. Montes y colinas correrá el vino como agua. Entonces traeré del destierro a mi pueblo Israel. Construirán las ciudades destruidas, vivirán en ellas, plantarán viñedos y beberán su vino, sembrarán huertos y comerán sus frutos. Pues los plantaré en su propia tierra y nunca más volverán a ser arrancados de la tierra. Les di. Dios el Señor lo afirma. Abdías. Profecía que Abdías recibió del Señor por revelación. Hemos oído un mensaje del Señor, un mensajero ha ido a las naciones a decirles, en marcha, vamos a la guerra contra Edom. Dios el Señor le dice a Edom, voy a hacerte pequeño entre las naciones y a humillarte en gran manera. Tu orgullo te ha engañado, vives en las grietas de las peñas y habitas en las alturas y por eso has llegado a creer que nadie puede derribarte. Pero aunque te eleves como el águila y pongas tu nido en las estrellas, de allí te haré caer. El Señor afirma, si los ladrones vinieran de noche a robarte, no se lo llevarían todo. Si vinieran a ti los vendimiadores, algunos racimos dejarían. En cambio, tus enemigos te han destrozado por completo, como te han saqueado Esaú. Han robado hasta el último de tus tesoros. Todos tus aliados te engañaron, te echaron de tu propia tierra.
Aún tus propios amigos se han puesto en contra tuya, y tus amigos de confianza te han tendido trampas. Edom no tiene inteligencia. El Señor afirma, el día en que yo castigue a Edom, destruiré a todos sus sabios y quitaré la inteligencia a los de la región montañosa de Saúl. Los guerreros de Temán temblarán de miedo, y en la región montañosa de Saúl no quedará nadie con vida. Quedarás cubierto de vergüenza y destruido para siempre por haber maltratado y matado a tu hermano Jacob. Cuando el enemigo saqueó las riquezas de la ciudad, cuando los soldados extranjeros rompieron las puertas de Jerusalén, tú te hiciste a un lado. Cuando se rifaron sus despojos y se llevaron sus riquezas, tú te portaste como uno de ellos. No debiste alegrarte de ver a tu hermano en el día de su desgracia, ni debiste alegrarte de ver a Judá en el día de su ruina, ni debiste burlarte de ellos en el día de su angustia. No debiste entrar en mi ciudad el día de su sufrimiento, ni debiste alegrarte de su desgracia el día de su infortunio, ni debiste robar sus riquezas el día de su calamidad. No te debiste parar en las encrucijadas para matar a los que escapaban, ni debiste entregar a los que huían en el día de la angustia. Lo mismo que hiciste con otros se hará contigo. Recibirás tu merecido. Ya está cerca el día del Señor para todas las naciones. Como fue de amarga la copa que ustedes bebieron en mi santo monte, así de amarga será la copa que las demás naciones beberán sorbo a sorbo, y desaparecerán por completo. Pero el monte Sión será un lugar santo a donde algunos lograrán escapar. Los descendientes de Jacob recobrarán sus tierras. Los descendientes de Jacob y de José serán fuego y serán llama. Y los de Esaú serán estopa, que aquel fuego devorará completamente. Ninguno de los de Esaú se salvará. Yo, el Señor, lo he dicho. Los israelitas de Negev tomarán posesión de la región montañosa de Saúl, y los de la llanura se apoderarán del territorio de los filisteos. También tomarán posesión de las tierras de Efraín y del territorio de Samaria, y los de Benjamín se apoderarán de Galaad. Esta multitud de israelitas desterrados tomarán posesión del territorio de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad tomarán posesión de las ciudades de Negev. Subirán victoriosos al monte Sión para dictar sentencia contra los de la región montañosa de Saúl, y el Señor será quien reine. Jonás. El Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncio que voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Pero Jonás, en vez de obedecer, trató de huir del Señor y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo y cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y allí se había quedado profundamente dormido. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Entre tanto, los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser culpable. Entonces le dijeron, dinos, ¿por qué nos ha venido esta desgracia? ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra.
Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor y ellos al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre. Y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti, y tú me oíste. Me arrojaste a lo más hondo del mar, y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo, me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero. Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestidos reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta y se decidió no hacerles el daño que les había anunciado. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho. Le oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis. Yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente y que es santo tu amor, que anuncias un castigo y luego te arrepientes.
Por eso, Señor, te ruego que me quites la vida. Más me vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Jonás salió de la ciudad y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra, esperando a ver lo que le iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera. Jonás estaba muy contento y con aquella mata de ricino. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este, y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, él sintió que se desmayaba y quería morirse. Más me vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la planta de ricino, ni la hiciste crecer. En una noche nació y a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión, pues con mayor razón debo yo tener compasión. Esa gran ciudad donde hay más de 120.000 niños inocentes y muchos animales. Miqueas. Este es el mensaje que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset y lo que por revelación le comunicó acerca de Samaria y Jerusalén en el tiempo en que Jotam, Ahaz y Ezequías reinaban en Judá. Pueblos todos, escuchen esto, habitantes de todo el país, pongan atención. El Señor desde su santo templo va a ser testigo contra ustedes. El Señor saldrá del lugar donde habita y vendrá caminando sobre las cumbres de los montes. Debajo de sus pies se fundirán los montes como cera puesta al fuego, y los valles se abrirán en dos como cortados por las aguas de un torrente. Todo esto por la rebeldía del pueblo de Jacob, por los pecados del reino de Israel. ¿Dónde está la rebeldía de Jacob? En el pueblo de Samaria. ¿Y dónde los santuarios paganos de Judá? En la misma Jerusalén. Por eso dice el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de ruinas, un campo abierto donde plantar viñedos. Esparciré por el valle las piedras de la ciudad y pondré a descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos quedarán hechos pedazos y quemados todos sus troncos sagrados, puesto que fueron hechos con dinero de prostitutas, en dinero de prostitutas los convertiré otra vez. Por eso lloraré con profunda tristeza, por eso andaré descalzo y desnudo, aullando como un chacal y gritando como un pollo de avestruz, porque la herida de Samaria es incurable, ha alcanzado a Judá y ha llegado hasta Jerusalén, la ciudad donde vive mi pueblo. No digan esto a los habitantes de Gad, no se echen a llorar, revuélquense de dolor entre el polvo de Bet-le-Afra. Habitantes de Zafir, vayan al destierro, desnudos y llenos de vergüenza. No saldrán los que viven en Zaanán, hay llanto en Bet-Esel, y ustedes van a quedar sin su apoyo. Los que viven en Marot se retuercen de dolor ansiando sentirse bien, porque el Señor ha hecho que el mal llegue a las puertas mismas de Jerusalén. Ustedes, habitantes de Laquis, que fueron rebeldes como Israel, que fueron la causa del pecado de Sión, enganchen caballos a sus carros. Despídanse para siempre de Moreset Gat. La ciudad de Aksib servirá de trampa a los reyes de Israel. El Señor dice, contra ustedes los que viven en Maresá, enviaré de nuevo un conquistador y lo más escogido de Israel irá a meterse en la cueva de Adulam. Y tú, ciudad de Sión, rápate la cabeza en señal de dolor, a causa de los hijos que tanto amas.
Rápate hasta quedar calva como un buitre, porque tus hijos van a ser llevados al destierro. Hay de aquellos que aún en sus sueños siguen planeando maldades y que al llegar el día las llevan a cabo porque tienen el poder en sus manos. Codician terrenos y se apoderan de ellos, codician casas y las roban, oprimen al pobre y a su familia, al propietario y a su herencia. Por eso dice el Señor, yo también tengo planes contra ustedes, voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librar su cuello y ya no podrán caminar orgullosamente porque será tiempo de desastre. En aquel día les cantarán a ustedes canciones en son de lamento. Les dirán, hemos sido completamente destruidos. Nuestro pueblo, propiedad del Señor, ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida. Nuestros campos han sido repartidos entre nuestros conquistadores. Por eso ustedes no tendrán parte en el pueblo del Señor. Que no nos vengan con profecías, dicen ellos. La desgracia no podrá alcanzarnos. ¿Acaso está maldito el pueblo de Jacob? ¿Es que Dios ha perdido la paciencia? ¿Es así como Dios actúa? ¿Acaso no beneficia su palabra al que se porta rectamente? Ustedes se han alzado en contra de mi pueblo, les arrebatan las ropas de valor a los que vuelven de la guerra pensando que ya están a salvo. De sus amados hogares arrojan a las mujeres y a los niños los privan para siempre del honor que les he dado. Levántense, caminen. Este no es lugar de descanso. A causa de la corrupción que hay en él, será destruido completamente. Si alguien inventa mentiras y dice, yo anuncio vino y licor, ese es el profeta ideal para este pueblo. Voy a reunir a todo el pueblo de Jacob, voy a recoger al pequeño resto de Israel, los juntaré como ovejas en el redil, como rebaño en el pastizal, y harán el ruido de una multitud. Dios irá abriéndoles camino y ellos le seguirán. Saldrán por la puerta de la ciudad. Su rey, el Señor, marchará al frente de ellos. Escuchen ahora, gobernantes y jefes de Israel, ¿acaso no corresponde a ustedes saber lo que es la justicia? En cambio, odian el bien y aman el mal, despellejan a mi pueblo y le dejan los huesos pelados. Se comen vivo a mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, lo tratan como si fuera carne para la olla. Un día llamarán ustedes al Señor, pero Él no les contestará. En aquel tiempo se esconderá de ustedes por las maldades que han cometido. Mi pueblo sigue caminos equivocados por culpa de los profetas que lo engañan, que anuncian paz a quienes le dan de comer, pero declara la guerra a quienes no les llenan la boca. El Señor dice a esos profetas, no volverán ustedes a tener visiones proféticas en la noche ni a predecir el futuro en la oscuridad. El sol se pondrá para esos profetas y el día se les oscurecerá. Esos videntes y adivinos quedarán en completo ridículo. Todos ellos se quedarán callados al no recibir respuesta de Dios. En cambio, a mí el Espíritu del Señor me llena de fuerza, justicia y valor para echarle en cara a Israel su rebeldía y su pecado. Escuchen esto ahora, gobernantes y jefes de Israel, ustedes que odian la justicia y tuercen todo lo que está derecho, que construyen Jerusalén, la ciudad del monte Sión, sobre la base del crimen y la justicia. Los jueces de la ciudad se dejan sobornar, los sacerdotes enseñan solo por dinero y los profetas venden sus predicciones, alegando que el Señor los apoya y diciendo, el Señor está con nosotros, nada malo nos puede suceder. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Jerusalén, la ciudad del monte Sión va a quedar convertida en barbecho, en un montón de ruinas, y el monte del templo se cubrirá de maleza. En los últimos tiempos quedará firmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, venga, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra.
El Señor juzgará entre las naciones, decidirá los pleitos del pueblo numerosos, aún de los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Todos vivirán entonces sin temor, y cada cual podrá descansar a la sombra de su vid y de su higuera. Son las propias palabras del Señor Todopoderoso. Los otros pueblos obedecen a sus propios dioses, pero nosotros siempre obedeceremos al Señor nuestro Dios. Esto afirma el Señor: en aquel día reuniré a mis ovejas, a las que había castigado, a las impedidas, cansadas y dispersas. Con ellas, con las que hayan quedado, haré una nación poderosa. Yo, el Señor, gobernaré a mi pueblo desde el monte Sión, ahora y siempre. Y tú, Jerusalén, torre y fortaleza de Sión, tú volverás a ser la capital del reino, la gran señora que antes fuiste. Ahora pues, ¿por qué grita así como una mujer con dolores de parto? ¿Acaso porque en ti no hay rey? ¿O porque han muerto tus consejeros? Retuércete y grita, ciudad de Sión, como una mujer con dolores de parto, porque tu gente va a salir de ti, y tendrá que vivir a campo abierto, aún llegará hasta Babilonia. Pero allí librará el Señor a su pueblo, lo salvará de sus enemigos. Ahora muchas naciones se han juntado en contra tuya, diciendo: vamos a darnos el gusto de ver a Jerusalén profanada. Pero esas naciones no conocen los pensamientos y los planes de Dios. Perdón. No saben que Él las va a juntar como manojos de espigas en la era. Levántate y trilla, ciudad de Sión, porque el Señor dice: yo te daré la fuerza de un toro, de cuernos de hierro y pezuñas de bronce, para que destrocen a muchos pueblos. Tú les quitarás sus riquezas mal habidas, y me las consagrarás a mí y al Señor de toda la tierra. Pero ahora, Jerusalén, prepara tu defensa, porque ha sido sitiada y van a castigar duramente al jefe de Israel. Cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, sí saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los suyos, pero solo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. El rey se levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón de la tierra. Él traerá la paz. Cuando los asirios invadan nuestro país y entren en nuestros palacios, enviaremos contra ellos 7 jefes y 8 hombres importantes. Ellos gobernarán a Siria, el país de Nimrod, a filo de espada, y nos librarán de los asirios que hayan cruzado nuestras fronteras e invadido nuestra tierra. Entonces, en medio de muchos pueblos, los que queden del pueblo de Jacob serán como el rocío que envía el Señor, las lluvias que caen sobre la hierba, que no depende de la voluntad del hombre. Entonces, en medio de muchas naciones, lo que quede del pueblo de Jacob será como un león entre los animales salvajes, un león en un rebaño de ovejas, que al pasar las desgarra y destroza, y no deja que ninguna escape con vida. Así atacarás tú, Señor, y destruirás a todos tus enemigos. Esto afirma el Señor: en aquel día mataré tus caballos y destruiré tus carros de guerra, convertiré en ruinas tus ciudades y derribaré todas tus fortalezas. Acabaré con tus hechicerías y te dejaré sin adivinos. Destruiré tus ídolos y piedras sagradas.
para que no vuelvan a adorar jamás a los dioses que tú mismo hiciste. Arrancaré tus árboles sagrados y destruiré por completo tus ciudades. En mi furor tomaré venganza de las naciones que no quisieron obedecerme. Oigan ustedes ahora lo que dice el Señor. Levántate y expón tu caso ante los montes, y que los cerros oigan tu voz. Escuchen ustedes, montes y firmes cimientos de la tierra. El Señor va a entablar un juicio contra su pueblo, va a entablar un pleito contra Israel. Esto dice el Señor: respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto, librándote de la esclavitud. Yo envié a Moisés, Aarón y María para que te dirigieran. Pueblo mío, recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Sitín a Gilgal, y reconoce las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? Me presentaré ante Él con becerros de un año para ofrecérselos en holocausto. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. El Señor está llamando a la ciudad y es sabio oírle con reverencia. Escuchen, pueblo y consejeros de la ciudad. En la casa del malvado hay riquezas mal habidas y esas medidas falsas que aborrezco. ¿Cómo podré perdonar al que emplea balanzas alteradas y pesas falsas? Los ricos de esta ciudad son todos opresores, mentirosos y engañadores todos sus habitantes. Por eso he comenzado a castigarte, a destruirte por causa de tus pecados. Comerás, pero no quedarás satisfecho, sino que seguirás sufriendo hambre. Recogerás provisiones, pero no podrás salvar nada. Y aun si algo salvas, haré que la guerra lo destruya. Sembrarás, pero no cosecharás. Molerás aceitunas, pero no aprovecharás el aceite. Pisarás uvas, pero no beberás el vino. Porque has seguido los mandatos y las prácticas de Omri y de la familia de Ahab, y te has portado como ellos lo hicieron. Por eso yo haré de ti y de tus habitantes un motivo de horror y de burla, y la vergüenza de mi pueblo caerá sobre ti. Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra uvas ni higos de esos frutos que quería comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Son maestros en hacer lo malo. Los funcionarios exigen recompensas. Los jueces se dejan sobornar. Los poderosos hacen lo que se les antoja y pervierten la ciudad. El mejor de ellos es como un espino, el más honrado como una zarza. Pero viene el día de ajustar las cuentas, el día que te anunció el centinela. Entonces reinará la confusión entre ellos. No creas en la palabra de tu prójimo, ni confíes en ningún amigo. Cuídate aún de lo que hables con tu esposa, porque los hijos tratan con desprecio a los padres, las hijas se rebelan contra las madres, las nueras contra las suegras, y los enemigos de cada cual son sus propios parientes. Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Nación enemiga mía, no te alegres de mi desgracia, pues aunque caí, voy a levantarme, aunque me rodee la oscuridad, el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor y por eso soportaré su enojo. Mientras tanto, Él juzgará mi causa y me hará justicia. El Señor me llevará a la luz, me hará ver su victoria. También la verá mi enemiga y eso la cubrirá de vergüenza.
Ella me decía, ¿dónde está el Señor tu Dios? Pero ahora tendré el gusto de verla pisoteada como el barro de las calles. Jerusalén, ya viene el día en que tus muros serán reconstruidos y tus límites ensanchados. Ya viene el día en que acudirán a ti de todas partes, desde Asiria hasta Egipto, desde el río Nilo hasta el Éufrates, de mar a mar, de monte a monte, la tierra será convertida en desierto por culpa de sus habitantes como resultado de su maldad. Cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Llévalas como en tiempos pasados a los pastos de Basán y Galaad. Hazles ver maravillas como en los días en que los sacaste de Egipto. Que las otras naciones también las vean y se cubran de vergüenza a pesar de todo su poder. Que se queden como mudas y sordas, que muerdan el polvo como las serpientes o como los otros reptiles, que salgan temblando de sus nidos y que llenas de miedo recurran a ti, Señor Dios nuestro. No hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas las rebeliones de este pequeño resto de tu pueblo. Tú nos muestras tu amor y no mantienes tu enojo para siempre. Ten otra vez compasión de nosotros y sepulta nuestras maldades. Arroja nuestros pecados a las profundidades del mar. Mantén siempre la fidelidad y el amor que en tiempos antiguos prometiste a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Libro de Nahum. Libro de la profecía de Nahum de Elcos recibió por revelación, que Nahum de Elcos recibió por revelación. Este es el mensaje dirigido a la ciudad de Nínive. El Señor es Dios celoso y vengador, se venga de los que se le oponen y se enoja con sus enemigos. El Señor es paciente pero poderoso y no dejará de castigar al culpable. El Señor camina sobre la tormenta y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza al mar y lo seca, hace que se sequen todos los ríos. Los campos de Basán y el monte Carmelo se marchitan y se marchitan también las flores del Líbano. Ante él tiemblan las montañas, los cerros se derriten en su presencia. Toda la tierra se estremece al verlo, todo el mundo y los que en él viven. ¿Quién podrá mantenerse de pie ante su ira? ¿Quién podrá resistir su enojo? Su furia se derrama como fuego y ante él se parten en dos las peñas. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en él confían, pero como inundación que todo lo arrasa, destruye a los que se le oponen. La oscuridad alcanzará a sus enemigos. ¿Qué están tramando ustedes en contra del Señor? Él lo destruirá por completo. Nadie puede oponérsele dos veces. Pues como espinos enmarañados, como pajas secas, serán quemados por completo. De ti, Nínive, salió el que trama lo malo en contra del Señor, un malvado consejero. Por eso dice el Señor a su pueblo, aunque los asirios sean fuertes y numerosos, serán destruidos y pasarán. Yo te he hecho sufrir, pero no te haré sufrir más. Haré pedazos el yugo que tienes encima y romperé tus cadenas. El Señor ordenó respecto a ti, rey de Nínive. No tendrás descendientes que continúen tu nombre. Del templo de tu Dios destruiré los ídolos y las estatuas, y allí te voy a enterrar porque eres despreciable. Miren, ya viene sobre los montes el mensajero que trae noticias de paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus promesas. Nunca más te invadirán los malvados. Han sido destruidos por completo. Nínive, el destructor, marcha contra ti. Monta tu guardia en la fortaleza. Vigila el camino. Cíñete la espada. Reúne tus fuerzas, porque el Señor va a restaurar el orgullo de Jacob, el orgullo de Israel, como era antes de que
de que lo saquearan y lo dejaran como vid sin ramas. Rojo es el escudo de sus guerreros y rojo el uniforme de su ejército. Están listos para el ataque, sus carros parecen de fuego, sus caballos se impacientan, los carros corren con furia por las calles, van de un lado al otro de las plazas, son como antorchas encendidas, pasan como relámpagos. Llama el rey a sus oficiales y ellos se atropellan al correr a la muralla, al parapeto ya preparado. Se abren las compuertas del río y el palacio se viene abajo. Al destierro llevan a la reina, la acompañan sus criadas que gimen como palomas y lloran golpeándose el pecho, como el agua a través de un dique roto, así huyen los habitantes de Nínive. Deténganse, vuelvan, les gritan, pero nadie vuelve. Roben la plata, roben el oro, las riquezas de Nínive no tienen fin. Destruidas, desiertas, desolada, así está Nínive. Los corazones se deshacen de miedo, tiemblan las rodillas, a todos les faltan las fuerzas y los rostros pierden el color. ¿Qué queda de la cueva de los leones y de la guarida de los cachorros del león? Allí los leones y sus cachorros se sentían seguros. No había nadie que los espantara. Mataba el león a su presa, la repartía entre la leona y sus cachorros y llenaba de rapiña sus cuevas. El Señor Todopoderoso afirma: aquí estoy contra ti, voy a quemar tus carros de guerra y a convertirlos en humo. Voy a matar sus cachorros, acabaré con el robo que hay en la tierra y no se oirán más la voz de sus mensajeros. Ay de ti, ciudad sanguinaria, llena de mentira y violencia, tu rapiña no tiene fin. Chasquido de látigo, estruendo de ruedas, galopar de caballos, carros que saltan, carga de caballería, brillo de espada, resplandor de lanza, miles de heridos, montones de muertos, cadáveres sin fin. La gente tropieza con ellos. Y todo por culpa de las prostituciones de esa ramera llena de gracia y hermosura, maestra en brujerías, y con sus prostituciones y hechizos invocaba a pueblos y naciones. Señor Todopoderoso afirma: aquí estoy contra ti y te voy a levantar el vestido hasta la cara, para que las naciones te vean desnuda y los reinos vean tu vergüenza. Y echaré suciedad sobre ti, te cubriré de deshonra y haré de ti un espectáculo. Todos los que te vean oirán de ti diciendo: Nínive está destruida. ¿Quién le tendrá compasión? ¿Dónde hallar quien la consuele? ¿Acaso eres tú mejor que Tebas, la ciudad junto al río Nilo, rodeada de muchas aguas, con el río por barrera y el agua por muralla? Etiopía y Egipto eran su fortaleza sin límite. Los de Fut, los libios, eran sus aliados. Sin embargo, Tebas fue llevada al destierro, sus niños fueron estrellados en las esquinas de las calles, sobre sus nobles echaron suertes y sus caudillos fueron encadenados. También a ti te van a emborrachar, aturdida te esconderás buscando el refugio de tu enemigo. Todas tus fortalezas son como higueras cargadas de higos tiernos que caen, se las sacuden de la boca de quienes los comen. Tu ejército parece formado de mujeres. Las puertas del país están abiertas para el enemigo. El fuego ha destruido tus cerrojos. Prepara agua para que puedas resistir el sitio. Refuerza tus defensas. Métete en el lodo, pisa el barro.
toma el molde de tus ladrillos. Allí te consumirá el fuego y la espada como langosta te exterminará por completo. Aplícate como las langostas, aplícate como los saltamontes. Los comerciantes se hicieron más numerosos que las estrellas del cielo. La langosta cambia de piel y vuela. Tus guardianes son como langostas, y los encargados de reclutar tus tropas son como nubes de insectos. Cuando hace frío, se posan en las paredes. Cuando sale el sol, se van. Nadie sabe dónde. ¿Cómo duermen tus pastores, oh rey de Asiria? Tus oficiales descansan, tus tropas andan dispersas por los montes y no hay quien los reúna. No hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría. Pues, ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Habacuc. Ese es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia y maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleitos y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Miren ustedes a las naciones que los rodean. Mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no les pertenecen. Son espantosos y terribles y no reconocen más ley que la suya. Sus caballos son más veloces que los leopardos, más salvajes que los lobos del desierto. Sus jinetes galopan en gran número y se lanzan al ataque desde lejos, como el águila se lanza sobre su presa. Todo lo destruyen a su paso, en su avance van sembrando el terror, y son más los prisioneros que hacen que las arenas que hay en el mar. Se burlan de los reyes y de la gente importante, se ríen de las fortalezas, pues levantan rampas ante ellas y las toman por asalto. Pasan como un huracán, no reconocen más Dios que su propia fuerza. Señor, ¿acaso no existes tú eternamente, mi Dios santo e inmortal? Señor y protector mío, tú has dado fuerza a los caldeos para que ellos ejecuten tu justicia. Tú eres demasiado puro para consentir el mal, para contemplar tu agrado, para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los criminales y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? ¿Por qué tratas a los hombres como a peces del mar, como animales sin gobierno? Los caldeos se apoderan de otras naciones como el pescador se apodera del pescado. Lo atrapa con anzuelos y con redes, y luego, al verlo todo junto, se llena de alegría. Por eso el pescador adora sus redes y anzuelos, y ofrece sacrificios y quema incienso en su honor, pues gracias a ellos tiene comida buena y abundante. Así seguirán los caldeos pescándonos con sus redes, seguirán matando sin compasión a la gente. Estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mis quejas. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Los hombres orgullosos desean el poder, lo buscan sin descanso y siempre quieren más, aun cuando el poder es traicionero. Abren su boca como el sepulcro, son insaciables como la muerte
y por eso se lanzan a conquistar nación tras nación, pero todas las naciones conquistadas se burlarán del que las conquistó, cantándole, ay de ti, que te haces rico con lo que no te pertenece. ¿Hasta cuándo seguirás amontonando las riquezas que tomaste prestadas? Cuando menos lo esperes, llegarán tus acreedores, despertarán los que te atormentan y te dejarán desnudo. Las naciones se unirán en contra tuya, te saquearán como tú las saqueaste a ellas, te harán pagar todos tus crímenes, las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. Ay de ti que te has llenado tu casa con el producto de tus robos para ponerte a salvo de todo peligro. De ese modo has cubierto tu casa de vergüenza y has causado tu propia destrucción al destruir a numerosas naciones. Aún las piedras de los muros y la madera de las vigas gritarán en contra tuya. Ay de ti que construyes tus ciudades sobre la base del crimen y la injusticia. El Señor Todopoderoso va a hacer inútil tu trabajo y tu fatiga, pues todas tus obras serán destruidas por el fuego, y el conocimiento de la gloria del Señor llenará entonces toda la tierra como las aguas llenan el mar. Ay de ti que emborrachas a tus vecinos dándoles vino mezclado con drogas para humillarlos contemplando su desnudez. En lugar de honor, cubrirás de vergüenza porque el Señor va a darte a beber una copa que te hará mostrar tu incircuncisión y se convertirá en humillación de tu gloria. Las violencias que le hiciste al monte Líbano se volverán en contra tuya y te espantarás por la matanza de sus animales. Esto te vendrá a causa de tus crímenes y de las violencias que cometiste en el país contra las ciudades y sus habitantes. ¿De qué sirve una escultura en cuanto ha sido terminada? ¿De qué sirve una imagen que solo lleva a la mentira? Los ídolos no pueden hablar. ¿Cómo puedes confiar en ellos? El hombre ¿cómo puede confiar en ellos el hombre que lo fabrica? Ay de ti, que a un ídolo de madera le dices que despierte y a una piedra muda que se ponga de pie. ¿Podrán ellos comunicar algún mensaje? No, porque no tienen vida propia, porque están recubiertos de oro y plata, pero el Señor está en su santo templo. Guarde silencio delante de él toda la tierra. Esta es una oración del profeta Habacuc. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión aún en medio de tu enojo. Dios viene de la región de Temán, del monte Parán viene el Dios Santo. Su gloria se extiende por todo el cielo y el mundo entero se llena de su alabanza. Viene envuelto en brillante resplandor y de sus manos brotan rayos de luz que muestran el poder que en él se esconde. Delante de él llegan plagas terribles y detrás la fiebre abrasadora. La tierra tiembla cuando él se detiene, se estremecen las naciones cuando las mira. Las viejas montañas se derrumban y se deshacen los montes antiguos, pero los caminos de Dios son eternos. Yo he visto a la gente de Cusán hundida en la desgracia, a los habitantes de Madián encogidos por el miedo. ¿Te has enojado, Señor, contra los ríos? ¿Se ha encendido tu furor contra los mares? Cabalgas por eso en tus caballos y montas así en tu carro victorioso. Tienes el arco preparado y dispuestas todas tus flechas. Con los ríos has abierto surcos en la tierra. Las montañas tiemblan al verte, cae del cielo la lluvia torrencial y el mar profundo da su rugido mientras se alzan sus olas inmensas. El sol y la luna no salen de su escondite ante el vivo resplandor de sus flechas y la luz relampagueante de tu lanza. En tu enojo recorres toda la tierra, en tu furor pisoteas las naciones. Tú has salido en ayuda de tu pueblo y del rey que tú mismo escogiste. Has destruido el techo de la casa del malvado y has descubierto hasta las rocas sus cimientos. Mataste a su jefe
con sus propias flechas, cuando sus jinetes como una tempestad se lanzaron arrogantes a dispersar a los indefensos para destruirlos en secreto. Con tus caballos recorre el mar, la gran extensión de las aguas profundas. Al oír todo esto tuve miedo. Mis labios se pusieron a temblar, mis piernas dejaron de sostenerme y todo mi cuerpo perdió sus fuerzas. Aún así, esperaré tranquilo el día en que Dios ponga en angustia al ejército de nuestros opresores. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Le alabaré aunque no florezcan las higueras, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de ovejas y no haya reses en los establos. Porque el Señor me da fuerza, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a alturas, donde estaré a salvo. Gracias, Señor Jesucristo, te damos en esta hora por permitirnos una vez más pasar esta horita en la mañana aquí con tu palabra, leyéndola, Señor. Y esperamos siempre que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla en práctica, a descubrir aquí tu voluntad, Señor, para nosotros en esta época en la que vivimos. Rogamos, como siempre, tu dirección al comenzar este día y esta semana, Señor. Que nos guíes, Señor. Queremos vivir para tu honra, para tu gloria, que te sigas glorificando en cada uno de nosotros, Señor. Que sigas cumpliendo tu obra a través nuestro, Señor. Que nos uses para tus propósitos, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.